gustaría que me acompañara ahí en sus Biblias al libro de Números, por favor. Libro de Números, capítulo 32. Ya estamos llegando al final del libro de Números y ha sido de gran bendición, hermanos, este libro de Números. Palabra del Señor siempre ha habido para nosotros a través de este libro y hemos estado meditando en las páginas de este libro y hemos estado descubriendo cómo es Dios, ¿no? Ese Dios tan grande que sustenta a su pueblo durante 40 años en el desierto, como que si lo decimos tan fácil, ¿no? Es tan sencillo decirlo, pero en realidad todo lo que implica, ¿no? Sustentar a un pueblo de 2 millones de personas en el desierto, alimento, agua, y no nada más eso, sino que vestido, protección en medio del desierto. Imagínense toda esa protección que debe de haber. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 32, vamos a estar hablando acerca de este capítulo y vamos a estar viendo conquistando juntos. Y yo creo que esto es excelente para el inicio de año. Y para nosotros que estamos aquí, tanto para nosotros como para los que nos están viendo a través en línea, yo creo que este título o este primer mensaje que Dios trae para nosotros de este primer servicio del año, esto queda como anillo al dedo. Quisiera leer del verso 1 al verso 5. Yo lo voy a leer, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galat, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibob, Jazer, Nimra, Esbón, Elela, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Oremos. Dios, Señor, Padre celestial, Dios nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, no es simplemente, Señor, una palabra más, sino que es tu palabra hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, hablando y dirigiendo la vida de tu iglesia, Señor. Así que en esta hora te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que en esta hora, Padre, nuestro entendimiento sea abierto por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? ¿Se acuerdan dónde estamos ubicados? Ya prácticamente han pasado, ya estamos a nada de que se cumplan los 40 años del pueblo en el desierto. ¿Desde dónde? Desde que ellos salen de Egipto. Desde que ellos salen de Egipto, ya estamos a punto de cumplir esos 40 años en el desierto. ¿Dónde estamos aquí geográficamente? En el capítulo 22, si me acompaña, de ahí del libro de Números. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a ¿qué? Jericó. Ahí nos encontramos geográficamente. Este es el punto ya donde el pueblo
Cuando veamos al libro de Josué, por ejemplo, entran a la tierra prometida. Desde este momento, desde el capítulo 22, verso 1, llegan a este lugar y ya no se mueven. Son unos meses los que están ahí en ese lugar para pasar a la tierra. En ese lapso de esos meses ocurren bastantes cosas, del capítulo 22 hasta el capítulo 36 y todo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio no narra una historia, sino simplemente lo que hace es narrarnos la predicación de Moisés, las últimas predicaciones de Moisés al pueblo, recordándoles la ley de Dios. Y después de eso, Moisés muere, se levanta como el nuevo líder Josué y los introduce a la tierra. Prácticamente estamos hablando de un par de meses, un poquito más, de que llegan aquí y entran a la tierra. Y ocurren todas estas cosas. Antes, en el capítulo 21, esta segunda generación que Dios levantó en el desierto, que también lo decimos muy rápidamente, pero si nos damos cuenta, hermanos, en el libro de Números hay 2 censos, 2. El primero, en el capítulo 1, para contar a la primera generación que no entró a la tierra. Y en el capítulo 26 hay otro censo. Si ustedes cotejan, hermanos, las personas contadas, prácticamente estamos hablando de las mismas. Entonces, Dios puede levantarse pueblo ¿de dónde? ¿Qué necesita para levantarse el pueblo? Levantarse un pueblo, ¿qué necesita? Nada. Él lo puede hacer. Ese pueblo que no quiso conquistar, Dios en el desierto levantó una segunda generación y esos fueron los que entraron. Esa segunda generación, si ustedes van al capítulo 21, en el verso 21, si nosotros vemos del 21 al 30, vemos cómo el pueblo conquista las tierras de Seón, ¿sí? Por no dejarlos pasar. Dice el verso 24, y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y si nosotros vamos al verso 31, dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Geser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí y volvieron y subieron camino a Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces, cuando vemos nosotros este capítulo 21, nos dice que el pueblo, esta segunda generación, ya empezó a pelear desde antes de que pasaran a la tierra. Entonces, mire, en el capítulo 14, la generación que no quiso entrar, la primera generación, estaba localizada geográficamente en el sur de la tierra de Canaán, al sur, en Cades Barnea. ¿Se acuerdan de ese nombre? Cades Barnea. Esta segunda generación se encuentra al lado del río Jordán, o sea, al oriente de la tierra de Canaán, junto al Jordán, frente a Jericó, justamente en la frontera con los de Moab, con los moabitas. De ahí hacia arriba, todo ese territorio fue el que conquistó el pueblo de Israel, derrotando a Sehón y a Og, rey de Basán. Por lo tanto, ese territorio al oriente del Jordán, que es un territorio amplio, hasta el territorio de los amonitas, es un territorio grande, hermanos. ¿Qué fue lo que pidieron ellos en el capítulo 32?
¿Se acuerdan? Capítulo 32, verso 1 dice: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Geser y de Galad, y les pareció el país lugar de ¿qué? De ganado. ¿Qué país? ¿Qué lugar? ¿De quiénes? Entonces dice el verso 2: vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibom, Geser, Nimra, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió de delante de la congregación de Israel. ¿A qué tierra se refieren? Se refieren a la tierra que conquistaron de los reyes Seón y Og de Basán. ¿Sí me explicó? Entonces esa tierra ya la habían conquistado ellos. Y entonces esta tribu ve esa tierra y dice: mira, nosotros tenemos mucho ganado y vemos que esta tierra tiene muchos pastizales. De aquí somos. ¿Qué te parece? ¿Y qué le dicen? Miren lo que dice el verso 4. La tierra que Jehová hirió de delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Leemos juntos lo que sigue: y no nos hagas pasar el Jordán. ¿Cómo ve la petición de estas dos tribus, Gad y Rubén? Si nosotros vemos el verso 6, dice, vamos a leer del verso 6 al verso 15, ¿sí? En esta sección, Moisés descubre un poquito, no un poquito, sino descubre totalmente la intención de ellos. Mire, verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían? Ahora, siendo justos, lógicos y justos, lo ideal sería que si todo el pueblo, obviamente Dios por medio de todo el pueblo conquistó ese territorio, lo lógico que era que también todos conquistaran el demás territorio, ¿no es así? Pero ellos como que vieron ventaja, ¿no le parece? Verso 7. ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? O sea, Moisés está diciendo que su acción, ¿qué estaba haciendo? Desalentando al pueblo. Ahora, verso 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Entonces, ¿qué toma de ejemplo Moisés? La primera generación que no quiso entrar a la tierra.
Entonces ponga atención, ¿eh? Lo que Moisés le está diciendo es, todos van. ¿A qué? A la guerra. Todos conquistan. Todos juntos. Y si ustedes no quieren ir, lo que le están diciendo a los demás es desalentarlos para que ellos tampoco entren. Y lo que ustedes están haciendo es similar a lo que sus padres hicieron en Cades Barnea, cuando enviamos a los 12 profetas, a los 12 espías, y llegaron y desalentaron al pueblo. ¿Qué sucedió? Toda esa generación quedó postrada en el desierto. Verso 14. He aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, verso 15. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Fíjense lo que están haciendo. Fíjense lo que están diciendo. Fíjense lo que están pidiendo. Porque lo que están diciendo, pidiendo y queriendo puede acarrear que Dios deje a todo este pueblo, porque todos los demás van a decir, pues también yo. ¿O no? ¿Ya para qué peleamos? Ya mejor nos quedamos aquí todos. No ¿es algo que podía haber pasado o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué contestaron ellos a esto? Vamos al capítulo 32, verso 16 al 19. ¿Qué prometen entonces Gad y Rubén? Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos. ¿Y qué hicieron, hermano? E iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Entonces, ¿qué prometieron? No, espérate, nosotros vamos, dijeron. Verso 18 dice, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué prometieron? Vamos a ir con todo el pueblo y no nos vamos a regresar hasta que cada tribu tenga su respectiva herencia, su respectivo territorio. Entonces, ¿qué prometieron? Ir a la conquista, ir a la guerra. Ahora, ¿cuál es el acuerdo entonces que hacen Moisés y Gad y Rubén? Hacen un acuerdo. Verso 20 al 27 dice, entonces les respondió Moisés, si le hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hiciereis, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que habéis declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra a la manera que mi señor
dice. Ese es el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Vayan, pero si no, sus pecados delante de Jehová los alcanzarán, dice. Ahora, hay una última parte. Verso 28 al 32, mire lo que dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. ¿Por qué se lo dice a Josué y a Eleazar? ¿Cuál es la razón? La razón es porque él no iba a pasar a la tierra, hermanos. Él no iba a entrar. Él, de hecho, muere unos meses después, unos días después. ¿Y quién iba a ver si en realidad estas tribus respetaban lo que estaban diciendo? Era Josué quien los iba a introducir y el sacerdote Eleazar. Por eso se los está diciendo a ellos. Y después del verso 33 al 42 se establecen ya Gad y Rubén en la tierra y se les da a la media tribu de Manasés parte también de ese territorio. Eso es lo que nos narra el capítulo 32. Entonces, del lado oriental del Jordán se quedaron 3 tribus: Gad, Rubén y media tribu de Manasés. Media tribu de Manasés porque Manasés era tan grande que no se halló un territorio en especial para ellos. Se tuvo que repartir en 2 partes. Eran muchísimos los de Manasés. Ahora, ya vimos el contenido, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cómo tenemos que ver este capítulo 32? ¿Sí? Entonces, del verso 1 al 5, la petición de Gad y Rubén es que ellos no quieren entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque se quieren quedar con esa parte, y entonces la petición en el verso 5 da a entender, al último del verso 5 dice: y no nos hagas pasar, ¿qué? El Jordán. No querían entrar a la tierra. ¿No quieren pelear? Entonces Moisés, del verso 6 al 15, responde a la petición de esas tribus y les dice: lo que ustedes están haciendo es desalentar al pueblo para que ellos también no vayan a la guerra. Y están cometiendo el mismo error que cometieron sus padres, los cuales en Cades no quisieron conquistar. Del verso 20 al 21, ¿sí?, hacen una promesa. ¿Entre quiénes? Entre Gad y Rubén y Moisés. Gad y Rubén, ¿qué dicen? No, vamos a ir. Que nuestros hijos y mujeres y ganados se queden aquí en las ciudades. Y nosotros, todos armados, vamos a ir. Vamos a ir junto con el pueblo hasta que cada uno tenga su territorio. Nos vamos a regresar. Y al último, hay una advertencia por si no cumplen lo que habían prometido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que ver aquí, hermanos? Hermanos, lo que nos está diciendo aquí es que para la guerra y la batalla y la conquista, el pueblo de Israel debía de ir juntos. Todos a la guerra. Todos a la guerra. Verso 20 y 21. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová,
hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. Todos a la guerra. Todos deben de ir a la guerra. Punto número 2. Todos son responsables de ir a la guerra porque son un pueblo. Todos. Vamos a ver el verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Mire la pregunta, es muy interesante. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí es que todos van. Y la responsabilidad de conquistar es ¿de quién? De todos. ¿Se quieren quedar con este territorio? Bien. Pero ustedes tienen que acompañar a sus hermanos, escúcheme. Ustedes tienen que acompañar a sus hermanos a conquistar. Y hasta que no conquisten su territorio, ustedes no van a regresar. Eso fue lo que dijeron ellos mismos, ¿no? Entonces, punto número 1, la batalla, la guerra es para todos, para todo el pueblo. Punto número 2, la responsabilidad de la conquista. La responsabilidad de la conquista es de todo el pueblo, de cada uno. ¿Tus hermanos irán y tú no irás? Punto número 3, el compromiso con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que ellos fueran a conquistar, ¿o no es así? Pero el propósito de Dios era solo para algunas tribus, solo para algunas personas especiales, no. Verso 20, el 22. Vamos a leer el 20, al 20 el 22. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad, ¿qué? Delante de Jehová. Entonces, todo el pueblo tenía el compromiso de ir y cumplir el propósito de Dios de la conquista. Todos a la guerra. Todos, ninguno. Tus hermanos van a ir y tú no. Tenían la responsabilidad de ayudar a sus hermanos a que conquistaran sus propios territorios. 3, tenían el compromiso con el propósito de Dios, hasta que Dios les haya dado a todos esa tierra. Número 4, en medio de esto, estas tribus estaban teniendo el peligro de desalentar a otros, desanimarlos. Y eso lo vemos en el verso 7, ¿no? Leemos juntos el verso 7, dice: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Fíjense en lo que están pidiendo. Si ustedes lo ven de esa manera, las demás tribus también van a decir: ¿por qué yo no? Entonces fíjese, lo que les está diciendo Moisés es: ustedes nada más están viendo por ustedes mismos, mientras que la responsabilidad de ir a la guerra es de todos, juntos. Así es, hermanos. Todos juntos a la guerra, como un pueblo. Todos tienen la misma responsabilidad, todos tienen la misma misión, ¿o no?
En cierta manera, todos se tienen que ayudar mutuamente. ¿A qué? ¿A qué, hermanos? A conquistar. Todos. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Hermanos, esta es la iglesia. El capítulo 32, en medio de todo lo que estamos viendo y de esta historia, nos está reflejando a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en realidad? ¿Cómo tenemos que verlo en realidad? Miren, cuando nosotros vimos, yo me acuerdo que explicamos esto varias veces y yo creo que es necesario explicarlo, pero no a profundidad. La herencia, la tierra, que son lo mismo, la tierra de Canaán, la tierra prometida, la herencia que vemos en el libro de Números, que son lo mismo, que habla de la tierra de Canaán, se tiene que ver en dos partes. No sé si se acuerdan que yo les comentaba, las tenemos que ver desde dos perspectivas. La Biblia nos enseña que la tierra de Canaán, en la primera perspectiva, es el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y ahí vamos, y esa es nuestra herencia, ¿verdad? Pero en un segundo punto, la tierra de Canaán es el mundo. ¿Se acuerdan? Mire, ¿dónde está la base de lo que estamos diciendo? Por lo regular siempre utilizamos el libro de Levítico capítulo 18. ¿Vamos a buscarlo? Levítico capítulo 18. Capítulo 18, verso 1, 2 y 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahora, verso 3, importante, mire. No, vamos a leerlo todos, ¿ya lo tiene? Amén. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, cuando vemos este pasaje, por lo regular nosotros entendemos que Egipto representa al mundo. ¿Y quién está gobernando Egipto? Faraón. Faraón representa lo que representa el mundo, Satanás. Pero si nosotros somos observadores, aquí le dicen, no van a ser como aprendieron o como vieron que hacen en Egipto, pero tampoco van a hacer como hacen los de Canaán, a donde se dirigen. Y ya después, en este capítulo 18, enseña las costumbres que tenían tanto egipcios como cananeos. Compartían las mismas costumbres. Entonces, lo que podemos nosotros entender es que Egipto y Canaán al mismo tiempo representan lo mismo. Si Egipto representa el mundo, Canaán también. Y entonces, ¿en qué sentido? Canaán, primeramente, es la tierra prometida, ese cielo para nosotros, pero en segundo lugar es el mundo. ¿Qué significa? Ese mundo, hermanos, que como dice el libro de Juan capítulo 17, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, ¿qué hay que conquistar? Yo me acuerdo que les mencionaba, en realidad lo que tenemos que entender es que cuando llegamos al reino de Dios, ¿sí entendemos que ya estamos en el reino de Dios, hermanos? ¿Verdad? Yo les he explicado esto que es muy teológico, pero es necesario. El ya, pero todavía. La Biblia dice que ya somos salvos, ¿sí o no? Pero falta una salvación perfecta. ¿Cuándo va a ser? Cuando venga Cristo.
La Biblia dice que ya tenemos la vida eterna, ya la tenemos. Pero esa vida eterna se va a consumar perfectamente cuando venga Cristo. ¿Sí me explicó? La Biblia dice que ya el reino de los cielos se ha acercado. Y todas aquellas personas, que se han arrepentido, se han arrepentido y creen en Cristo, entran a ese reino de los cielos. ¿Sí me explicó? Pero ese reino de los cielos también se perfecciona ¿cuándo? Cuando venga Jesucristo. Entonces estamos en el ya, pero todavía. Bueno, en ese lapso de todavía, ¿qué pasa con nosotros? ¿Ya somos hijos de Dios o no? Dice Juan, ¿no? Capítulo 3. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya lo somos. Ya somos parte del reino, ya lo somos. Entonces, esa tierra de Canaán representa el mundo, pero representa el reino de Dios, nosotros. ¿Qué hay que conquistar? Primero hay que saber que hay una guerra. ¿Cómo? Vamos al Nuevo Testamento. Es un pasaje que todos conocemos, hermanos. Todos tenemos guerra. Efesios capítulo 6. Este pasaje que recurrentemente ahora con el libro de Números venimos, lo retomamos. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18, dice así. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces dice que hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no hay fuera del Señor fortaleza ni fuerza. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, ¿qué hay? Ya somos salvos. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? De hecho, Efesios capítulo 2 menciona ya esa salvación en nosotros. Somos salvos por gracia, ¿o no? No por obras para que nadie se gloríe. Pero en esa salvación, el mismo Pablo, en el libro de Efesios, en el último capítulo, ¿qué dice? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces somos salvos, pero ¿qué hay? Una lucha. Hay acechanza ¿de quién? De Satanás. Verso 12, leemos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Entonces, mire, antes podríamos haber dicho, bueno, no voy a la guerra. Hoy en Cristo estás en guerra. Ya. Es más, ni siquiera te pidieron permiso, ya estás en guerra. Es la noticia para nosotros. Ahora, otra cosa es que no quieras luchar. Esa es otra cosa. Pero de que la guerra viene a ti y que ya está, es sin duda. Que no quieras luchar es otra cosa. Pero yo nada más recuerdo esto. Los que no luchan, los que no conquistan, los que no pelean, ¿dónde se quedan? Postrados en el desierto. ¿Cierto o no, hermanos? Por lo tanto, la Biblia nos enseña o que peleas o peleas. Entonces, en primer lugar, todos a la guerra. ¿Quieran o no? Todos tenemos que luchar. Ahora, vamos a Gálatas, acompáñenme un libro anterior,
Gálatas capítulo 5. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde? ¿Sí? Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿sí? O sea, no es contra las personas, no. ¿Dónde está la guerra en realidad? En el capítulo 5 del libro de Gálatas, versos 16 y 17, nos dice dónde está la guerra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Dónde están los deseos de la carne, hermanos? En nosotros, ¿sí? Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué? Lo que queréis. Y entonces, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde? ¿Dónde están los deseos de la carne? En nosotros. ¿Y el Espíritu? En nosotros. Y entonces, ¿dónde está? Es la pelea por tu mente. Es la guerra por tu mente. Esa es la guerra. Está inmersa en nosotros. ¿No? ¿Queremos seguir al Señor o no? Amamos a nuestro Dios, pero la realidad es de que de repente hacemos cosas que, pues no que vamos a seguir al Señor. Y a veces dices tú, ¿cómo puede ser posible que haya hecho esto? ¿No le parece? ¿No hay una lucha entre satisfacer nuestros propios deseos? ¿Qué dice aquí? Mire, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hermanos, son cosas que están en nosotros y que nos pide satisfacción, ¿o no es así? Son cosas que forman parte de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra carne. ¿No luchamos por esto todos los días? Bueno, es una parte solamente. Después viene idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y ahora que hubo estas fiestas que son muy bonitas, ¿no? Y muy, muy padre, pero la realidad es que por el otro lado siempre se junta la familia que no has visto y que seguramente desde el año pasado han tenido problemas y entonces no se pueden ver unos con otros y hay problemas y ya que cuando están bien tomados empiezan a decir cosas y empieza a haber conflictos y problemas. ¿O no es cierto? Es parte de la carne. Entonces, la realidad es que la guerra viene a nosotros. ¿Y dónde está? En nuestras mentes. ¿Qué es la guerra? ¿Satisfago mi carne? ¿Me dejo ir con mi carne? ¿Le hago caso a mi carne? ¿O le hago caso a Dios? ¿Busco la voluntad de Dios? Mi Dios me dice, ama a tu enemigo. Ama al prójimo. Mientras la carne me dice, no, mira lo que te hizo. Iras, celos, contiendas, envidias, disensiones. ¿No esa es la lucha? Es la realidad. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas cosas están en nosotros y hay que lidiar con ellas todos los días. Entonces, la conquista de Canaán, en un segundo término, es la conquista ¿de dónde? De nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas, someterla a la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que lleguemos ¿a dónde? A la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros. ¿Dónde? En los cielos, dice Primera de Pedro. Entonces, aquí viene la aplicación de Números capítulo 32. ¿Qué somos nosotros? Todos nosotros. La iglesia, el pueblo, ¿cierto o no? Pero si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 12, miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 12,
Ustedes ya conocen más o menos este texto muy bien porque es un texto muy conocido. Verso 12 dice así: porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué somos? Somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y entonces aún es todavía mayor para nosotros la responsabilidad de ayudarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque formamos parte de un cuerpo. Y entonces dígame usted, la parte del cuerpo que no le funciona y que hace lo que quiere y hace lo que quiere fuera de todos los demás miembros. Dígame si uno de sus pies se levanta primero y después se levanta usted. O una de sus manos, o uno de sus ojos. La realidad es de que el cuerpo se ayuda a sí mismo, ¿o no? ¿O no, hermanos? Para hacer una actividad, ¿qué hace usted? La que sea. Yo tengo que agarrar esta botella, pero no la puedo abrir con una mano. Necesito la otra. ¿O no? La necesito. A lo mejor sí podría hacerlo con una mano, pero es mucho más complicado, ¿no? A lo mejor con mucha práctica. Pero la realidad es de que necesito la otra mano. Bueno, esto es para esto bien sencillo. Imagínese para todo lo demás, para caminar. ¿No es así? Necesito mis dos piernas. Si no, se complica, ¿o no? Entonces, todos a la guerra, todos estamos en la guerra y la guerra está en nosotros. Ok, en un sentido es individual la guerra. En un sentido es individual, pero la realidad es que somos un cuerpo. Diferentes miembros, pero formamos parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, nos debemos ayudar a conquistar. Nos debemos ayudar mutuamente. ¿A conquistar qué? ¿Qué, hermano? ¿A conquistar qué? Nuestras vidas. Aunque es una lucha aquí en mi mente, yo los tengo a ustedes para ayudarme a mí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo nos tenemos unos a otros para ayudarnos? ¿De qué manera? Vamos a pensar en algunos textos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Verso 12 y 13. Dice el verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13, todos juntos vamos a leerlo. Dice: antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. Mire nada más. No estamos descubriendo el hilo negro, pero mire nada más lo que dice la Biblia. Hermanos, todos a la guerra. O sea, todos estamos en una lucha. Todos estamos en la guerra. Satanás viene sobre nosotros. Esa lucha no es con sangre y carne. Es una lucha que está en nosotros, en nuestra mente. Si hago o no hago la voluntad de Dios. Si hago mi voluntad o la voluntad de Dios. Pero la realidad es que nos debemos de exhortar, animar unos a otros. Eso ya quita de lado que tú digas: bueno, yo ya cumplí. Ahí nos vemos, hermanos. Dios les bendiga, que estén muy bien. Ahí nos vemos. ¿No? Esto nos quita todo eso y nos dice que tenemos la responsabilidad ¿de qué?
de ayudarnos. Y entonces Moisés nos diría, tus hermanos van a la guerra y tú no. Tú tienes que ir a ayudarlos. Entonces, como un cuerpo, como un pueblo, como una familia, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De ayudarnos. ¿En qué? En nuestros pecados, en nuestras fallas. ¿Qué es lo que dice? Mientras tanto que se dice, hoy dice el texto, ¿no? Mientras tanto que se dice hoy. Antes exhortarnos los unos a los otros cada día. ¿Qué debemos hacernos? Exhortarnos. ¿Qué es una exhortación, hermanos? Una recomendación. Pero fíjese lo interesante de aquí es que dice unos a otros. No está diciendo que nada más ciertas personas con ciertas personas. Tampoco está diciendo que solo el pastor, ¿o sí? No, es la iglesia junta con toda la iglesia, unos a otros. Vamos a Gálatas 6. Vamos a buscar Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué deben de hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Entonces, ¿qué dice? Si alguien falló, ¿qué dice, hermanos? Ustedes que son espirituales, ¿qué? Restáurenle. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Qué significará sobrellevar las cargas los unos de los otros? Es que en serio que a veces, hermanos, hay una apatía entre nosotros por nosotros mismos que de veras que ni en el mundo hay. Y ni nos importa cómo estamos entre nosotros. El único que debe de saberlo es el pastor y es el único que debe de decirles. Pero la realidad es de que se lo está diciendo ¿a quién? A los hermanos, a la iglesia. Gad y Rubén tienen que ir con sus hermanos a conquistar, juntos todos. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Un cuerpo que se ayuda mutuamente, que se debe de exhortar mutuamente, que si alguien cayó en una falta, debe de ser restaurado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Vamos a Hebreos, regresamos a Hebreos, capítulo 10. Ahora Hebreos, pero capítulo 10, verso 24 y 25. Y dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿y qué? Y a las buenas obras. ¿Quiénes? Unos a otros. Y mire el verso 25, leemos juntos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día que se acerca. ¿Por qué insistimos los pastores a que vengan a la iglesia? Muchos pueden pensar, hermanos, que es porque necesitamos de sus ofrendas. No es así. Esto trasciende mucho más allá. La realidad es de que la Biblia está diciendo que el estar juntos, al estar juntos, nos estimulamos unos a otros al amor, a seguir adelante. Nos exhortamos unos a otros, nos animamos unos a otros.
Eso es lo que provoca el poder estar juntos. Por eso nos reunimos. Es parte. Un día viene una persona con mucha fuerza. Gracias a Dios, ese día estuvo bien y todo, pero otro hermano viene y no viene con la misma situación. Viene con otra, ¿no? Desalentado, con problemas, circunstancias. ¿Y qué pasa? Dios puede utilizar al hermano, a un hermano, al otro, ¿para qué? Para estimularnos a seguir adelante. Por eso estamos aquí. Esa es la razón, hermanos. Si no, entonces el Señor hubiera dicho, cada quien en sus casas y haga lo que quiera, al fin yo sé que ustedes me aman. No, entendemos la situación, la lucha que tenemos todos los días. Y un día venimos bien, con hartas ganas, y el otro día venimos ya bien desanimados, ya no queremos nada, ¿no? Y tenemos que ir a tu casa y decirte, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no has venido? Etcétera. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos estimulamos unos a otros a seguir adelante. Nos exhortamos, animamos. Primera Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, verso 11. ¿Leemos juntos? ¿Ya lo tiene? Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que dice este texto? Anímense, edifíquense, sírvanse unos a otros, como lo hacéis, dice. Lejos del desánimo que muchas veces, hermanos, en ocasiones, nosotros mismos irradiamos. Muchas veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para otras personas, como lo iba a hacer Gad y Rubén, por no querer pelear. Todos a la guerra. Todos somos responsables de los demás. Fíjense nada más, hermanos. De no desalentarnos, sino animarnos a seguir. Cuidado con aquellas personas que sean de piedra de tropiezo para alguien, desalentándolo para que no siga adelante. Porque lo que dice Moisés es, eso que estás haciendo se parece a lo que hicieron los 2 espías desalentando al pueblo a conquistar. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó postrados en el desierto. Hermanos, no estamos aquí para entretenernos, ¿no? La realidad es que te tienes que preocupar por los demás de la iglesia. No es solamente responsabilidad de los líderes ni del pastor. También tú tienes esa responsabilidad de animar a los hermanos unos a otros. Y leímos todos estos textos y usted leyó que solamente alguna persona tenía que exhortarse, animarse, hablarse. Todos, unos a otros, unos a otros. Todos somos responsables de ir a conquistar. Todos somos responsables de todos, de animarnos en todo, de entendernos aún en nuestras debilidades, de sobrellevarnos incluso en nuestras debilidades y de cargarnos, si es posible, en nuestras debilidades. Yo sé que hay muchas cosas que todavía hacemos en el mundo, ¿no? Y nos absorben. Pero la realidad es que esto
Esto que debe de hacer la iglesia y que debe de fomentarse en la iglesia se ha diluido y se ha perdido. Se termina el servicio, cada quien a su casa, se termina el servicio, hay quien ni siquiera espera a saludar a los hermanos, ni siquiera espera cómo estás, Dios te bendiga, no se acercan con uno, con otro, son apáticos con uno, solamente platican con uno, etcétera. Así es la vida del cristiano, así debe de ser la vida del cristiano. La realidad es que no. La realidad es que debemos de preocuparnos unos por otros y animarnos unos a otros. Cuando viene una persona nueva, cuando alguien se acerca por primera vez, ¿quién se acerca a esa persona? ¿Quién puede decirle, hermano, cómo está? Bienvenido. Hay quienes agarran y se dan media vuelta y se van. No hay ninguna responsabilidad. Pero lo que vemos en el libro de Números es que todos a la guerra y todos son responsables de ir a la guerra y vencer. Todos. Por lo tanto, debemos de preocuparnos unos por otros. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Cómo estás? ¿A cuántas personas le has preguntado de la iglesia misma? ¿Cómo está, hermano? ¿Le puede ayudar en algo? ¿Necesita algo? Nos hemos vuelto apáticos dentro de la misma iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sino el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo que va caminando junto. Pero la realidad es que dista mucho de eso. Cada quien disperso, luchando su propia lucha, su propia guerra. No. Si no luchamos juntos y conquistamos juntos, guiados por Dios, hermanos, una tribu, una persona sola, pierde. La realidad es que pierde. Oremos.